Estas empresas e instituciones a las que les interesa nuestro club se complacen en presentar 1913 Eternamente Talleres. Drona Salud, junto a su farmacia de Marcelo T. de Alvear 750. FECOTAC, Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas. Sindicato Soelsac, Entre Ríos 372. Movimiento de Bases Peronistas, 29 de julio. Señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este encuentro de mediodía en donde el diario Matador nos permite ingresar como siempre con un invitado. Es un placer esta semana estar con Piero Foglia, el adiestrador, el entrenador, el reclutador, el hombre que ha sabido observar y el que tiene una historia dentro del vínculo albiazul. Piero, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel, un gusto estar con vos. Muy amable, muchas gracias y agradecemos este gesto que has tenido con nosotros. Piero, lo primero, antes que nada, siempre que se piensa en una institución se está pensando en un modelo de juego. Siempre que se piensa en lo que es una divisa, ya sabe históricamente cuál va a ser la propuesta. Técnico que pase, técnico que se va a tener que acomodar a lo que es la pretensión histórica de la institución. O sea, reclutar a un jugador es en cierta forma también pensar que el jugador se va a adaptar a esa historia que nosotros queremos hacer mención. ¿Cómo se elige un jugador de Talleres? ¿Cómo se elige un niño de Talleres para que juegue en Talleres? ¿Qué cosas debe tener? Bueno, en primer lugar, como marcabas, hay que conocer la historia del club y cómo ha sido siempre en todos los torneos. La gente se identifica con un estilo de juego que indudablemente Talleres ha tenido en su historia, a lo largo de su historia, grandes jugadores de selección, entonces hay que respetar esa historia. Lo primero que uno ve en el niño es la condición técnica. La condición física y mental uno no la conoce, la va conociendo a través del tiempo. Pero vas buscando un biotipo de jugador en cada posición, tratando de que ese jugador respete la historia de Talleres. Para marcarte un ejemplo, si vos buscas un lateral para Talleres, tiene que tener una vocación ofensiva, tiene que ser técnicamente bueno, porque indudablemente es un equipo que siempre propone atacar, y ese lateral seguramente va a tener que saber pasar al ataque. Entonces obviamente se va buscando un estilo de jugador para el estilo que tiene el club. Nosotros, por ejemplo, buscábamos a lo largo del país que el jugador sea rápido, que sea veloz, que tenga temperamento, que sea mentalmente equilibrado. Siempre se busca un ideal de jugador para el ideal del club. Todos los clubes, como marcabas, tienen un estilo distinto y Talleres está clarísimo que es un equipo que tiene que respetar su historia. Nosotros buscábamos, por ejemplo, en la posición de volante de creación, que es una posición que está extinguida, ¿no? Pero Talleres siempre la respetó de los grandes 10 que tuvo y lo tiene que seguir teniendo. Y nosotros, por ejemplo, con Javier Pastore, que categoría 89, se buscaba que Javier jugara en esa posición tratando de respetar esa historia. Él tuvo pocas posibilidades porque jugó 5 partidos y en un equipo que donde estaba Diego Garay, que lo que se buscaba desde el compromiso nuestro como entrenadores de juveniles, que él fuera viendo cómo trabajaba Garay para insertarse en ese primer equipo. El tema de los juveniles siempre se busca que haya un adulto en esa misma posición que sea el que le vaya dando... Le vaya fogueando. Exacto, que le vaya dando el estilo a él también, ¿no? Claro. Siempre el jugador nace con una condición genética favorable, que eso hay que respetarlo. Piero, se ven muchísimos, se han visto a lo largo de todos los años, estos años sobre todo, jugadores que han tenido... Uno hace una proyección viéndolos en inferiores, viéndolos cómo va el crecimiento. Pero lamentablemente la realidad muestra que ese jugador que se ha preparado tanto y que su equipo de entrenadores y asistentes, que es la misma institución, no pueden verlo en primera. ¿Qué cosas pasan en Talleres para poder decir que un jugador que va a triunfar en distintas instituciones? Hoy vemos jugadores albiazules de inferiores que juegan en distintos clubes y lo hacen por allí en niveles trascendentes. ¿Por qué un jugador no puede llegar fácilmente a la primera de Talleres?
Bueno, hay que analizar en cada caso cómo es, ¿no? Pero te digo en lo general. Por ejemplo, hay jugadores que han sido resistidos, por ejemplo Buffarini, claro. que los jugadores, hay un error cuando se cree que los tiempos de maduración se anticipan a los 16, 17 años. Algunos jugadores están preparados para dar las mejores respuestas y otros no, otros la dan a los 24, 25 años. Entonces por ahí los tiempos de espera de los clubes, de acuerdo a las necesidades donde están, entonces no les permite a esos jugadores poder consolidarse en ese club, en tu club, donde te formaron. Entonces tenemos los casos de Guillermo Cosaro, de Julio Buffarini, Matías Quiroga, Moreira Aldana, Javier Pastore, jugadores que en realidad no pudieron dar lo mejor de ellos en Talleres. Eso depende de cada caso, de la necesidad donde esté en ese momento la institución. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, Talleres logró el ascenso a la B Nacional, que es un hecho muy importante y muy significativo por una necesidad de la gente, del club, y donde debería estar con naturalidad y en primera división. Y el único jugador que se pudo entrar y participar de juveniles fue Ramis y Ortega. Eso significa que es difícil insertarse en un primer equipo cuando hay necesidad. Obviamente si se logra consolidar Talleres a lo largo del tiempo, o en primera división o en la B Nacional, le va a dar más posibilidad a los juveniles para que puedan jugar. Claro. Estás viendo jugadores también a lo largo del país. Seguís trabajando con jugadores, mirando, no tan solamente en el país, sino también en el exterior. Esa es tu proyección también, venís de selección nacional. Sí, estoy hasta diciembre, tengo contrato con las selecciones juveniles como visor de la selección juvenil. Y bueno, uno va recomendando todos los jugadores de Córdoba que van a las selecciones juveniles. Gracias a Dios hemos tenido la suerte de que en los últimos años hay muchos jugadores cordobeses que nos hacen quedar bien en el mundo, ¿no? El caso de Paulo Dybala, que juega en la Juventus, claro. De Javier, que juega en el PSG. Bueno, ahora está Cristian Pavón, que está en Boca, que fue selección juvenil. Está Bonancea de Belgrano, que son muchos los jugadores, y Talleres tiene algunos jugadores en la clase 2000 que están citados también sub-15. O sea, ha mejorado el fútbol juvenil. Yo he tenido la posibilidad de viajar al exterior y ver cómo trabajan las mejores instituciones. Y entonces eso te da un parámetro distinto y una visión distinta de las necesidades del fútbol juvenil. Nos vamos a encontrar el miércoles, ¿te parece? Sí, cómo no. Será un placer. Piero Foglia volverá a estar con nosotros a la hora citada para el miércoles que viene. Señores, muy amables, hasta luego. Estas empresas e instituciones a las que les interesa nuestro club tuvieron el agrado de presentar 1913, Eternamente Talleres, Drona Salud, junto a su farmacia de Marcelo T. de Alvear 750, FECOTAC, Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas, Sindicato Soelsac, Entre Ríos 372, Movimiento de Bases Peronistas 29 de Julio.